historia de producción y creación de Tower Gundam es por demás interesante y llamativa, pero para conocerla en profundidad tenemos que ir hasta abril de 1979, con la creación de la primera serie de la franquicia Mobile Suit Gundam. Su director y creador, Yoshiyuki Tomino, siempre tuvo que batallar por lograr el éxito comercial y la satisfacción a nivel artístico. Por un lado, las productoras Sunrise y Bandai siempre le exigían la creación de cada vez más robots llamativos para poder venderlos, es decir, los Gunplas. Pero por otro lado, Tomino quería crear una historia basada no tanto en los robots, sino en las consecuencias psicológicas de la guerra, de cómo afectan a los jóvenes y cómo vuelven con heridas tanto físicas como mentales. ¿Nunca se han preguntado por qué los robots principales de Gundam tienen los colores rojo, amarillo y azul? Esto se debe a que son los colores primarios y según los productores, los niños pequeños se iban a sentir más identificados con los juguetes si tenían estos colores. Pero para 1993, el estrés y cansancio creativo de Tomino llegó a un punto culminante. Él cuenta que para esos años, Sunrise y Bandai le pedían cada vez robots con diseños más llamativos, y él, en forma de broma, muchas veces les contestaba, claro, ¿qué les parece meter un robot dentro de una rueda? O incluso hacer un acorazado con ruedas. Lamentablemente para él, muchas de estas sugerencias que eran en broma, se las tomaron en serio, y fueron producidas y aparecieron en el anime del momento, Victory Gundam de 1993. Tanto para Tomino como para muchos fans, Victory Gundam es una serie que cuenta con muchos errores a nivel narrativo, de guión e incluso de diseño. Fue la última de las series dirigida por Tomino, quien se retiraría de Sunrise para poder descansar. Ese tiempo estando solo le permitió dedicarse a los videojuegos, le permitió escribir algunas novelas, pero principalmente conectarse con su familia. Cabe destacar que Tomino tuvo dos hijas, y para un hombre criado en una sociedad tan machista y patriarcal como la japonesa de los años 70, eso era algo casi imperdonable, porque significaba que no tenía ningún heredero. Pero ya que tenía tiempo libre, comenzó a conocerlas, a quererlas, a entenderlas. Gracias a ese tiempo de descanso, Tomino pudo conocer un poco más a sus hijas, Akari y Yukio, quienes por esos años estaban atravesando la entrada a la adolescencia y la adultez. Akari, por ejemplo, tenía un papel fundamental como directora de un teatro. Gracias a eso, Tomino se interesó particularmente en la compañía de teatro japonesa exclusivamente femenina Takarazuku Revue. Allí Tomino se dio cuenta que las mujeres podían desempeñar cualquier tipo de papel independientemente de las consideraciones de género de la época. También viajó a Países Bajos, donde estudiaba una de sus hijas, y se enamoró de la cultura europea, sobre todo lo que tenga que ver con los trajes y la ropa. Finalmente también se interesó en la Luna, nuestro satélite natural que orbita alrededor de la Tierra. Más que nada se interesó en todos aquellos cuentos clásicos que la tuvieran como protagonista, en especial la historia de la princesa Kaguya. Le gustaba esa idea de cómo se podía unir dos mundos completamente distintos, pero iguales y hermanos. De esta forma, Tomino decidió que la próxima serie de Gundam en la cual él se involucraría tenía que tener en consideración estos tres elementos: el teatro, las costumbres europeas y la luna. Y con estas ideas volvió a Sunrise para trabajar en el siguiente proyecto, pero no estaría solo. De esta forma, la producción de una nueva serie de Gundam comenzó oficialmente un 10 de abril de 1997. No obstante, Tomino era consciente que necesitaba juntar a un grupo de personas que no estuvieran contaminadas con todas las cosas que él consideraba que afectaban a las series de Gundam del momento. Así que buscó a personas que no trabajaron previamente en la franquicia, pero sí que tuvieran una amplia trayectoria en diferentes aspectos técnicos y artísticos. La primera persona que contactó Tomino fue Hiroyuki Hoshiyama, quien había trabajado previamente con Tomino en el anime de Heidi. Particularmente Tomino lo eligió porque Hoshiyama sabía cómo plasmar en imágenes un estilo de vida tranquilo
y europeo. La otra persona en la lista de Tomino fue Sid Mead, un diseñador industrial y artista conceptual estadounidense, responsable de series como Star Trek, Blade Runner y Alien. Sid ya había trabajado con los japoneses previamente en algunos diseños básicos de Gundam. Tomino lo eligió principalmente porque quería un estilo más orgánico, muy diferente a lo que se consideraba como robots en esa época para Japón, es decir, más cuadrados y transformables. El trabajo de Sid fue bastante interesante porque él no sabía nada de japonés. Muchas veces la comunicación se daba entre Tomino, Sid y un traductor. Existe el rumor de que muchos de los diseños de Sid no fueron aprobados para el anime y Tomino los cambió a posterior. Pero luego, en entrevistas muchos años después, se supo que no fue así, que muchos de los diseños de Sid se tomaron en cuenta hasta el final. Incluso, cuando se estrenó la serie, en una fiesta donde todos estaban, fue uno de los más alegres a la hora de ver animados sus trabajos. Otra persona importante en este equipo de trabajo fue Akira Akiman Yasuda, un diseñador de personajes que fue muy conocido en los 90 por trabajar para Capcom. Principalmente fue el encargado de rediseñar los personajes para la saga Alpha de Street Fighter. Akiman era un fan de Gundam y cuando Tomino lo llamó estaba terriblemente emocionado. Un dato curioso de Akiman es que le pidieron casi a último momento que diseñara un boceto para poder publicitar la serie en las televisoras, y él lo dibujó a las pocas horas y el resto fue historia. Finalmente, otra pata importante de este proyecto fue la música, y estuvo a cargo de nada menos que Yoko Kanno, una compositora extremadamente conocida en la época, responsable de series como Cowboy Bebop. Según Tomino, Yoko le dio a la producción unas melodías que son claramente identificables y tranquilas. Tomino llegó a clasificarla como una genio que logró transmitir ese aire de melancolía que quería para la serie. Con el equipo completamente reunido, Tomino se encargó de producir la serie en estos 2 años, para estrenarse el 9 de abril de 1999. La historia nos ubica en el año 2345 del Correct Century, una nueva línea temporal donde los humanos se fueron a vivir a la Luna, debido a que un conflicto armado de escala nuclear dejó al planeta casi completamente inhabitable. Los humanos que quedaron se encargaron de repoblarla, aunque lamentablemente su tecnología se quedó en el tiempo y actualmente están viviendo como si fuera a principios del siglo XX, es decir, con trenes de vapor y los primeros aviones. No obstante, la gente de la Luna decide que es tiempo de volver a la Tierra porque ya es completamente habitable de vuelta. Es ahí que conocemos al protagonista, Loran, un joven que fue enviado para ver si efectivamente la Tierra era habitable. Al avisar a la gente de la Luna que pueden venir, Loran pensaba que el proyecto de migración de ambas partes iba a ser completamente tranquilo. No obstante, la gente de la Luna comienza a invadir de forma violenta a la Tierra. Lo que no contaba la gente de la Luna es que debajo de la Tierra se encontraban restos de tecnología de la época oscura, como mobile suits y diferentes tipos de armamentos, que le permite a la Tierra comenzar el contraataque. Loran al principio del conflicto decía estar del lado de la gente de la Tierra. El problema es que a medida que pasa el tiempo, la tecnología de la gente de la Tierra comienza a superar por mucho la de la Luna, y Loran realmente no quiere acabar con ambos bandos. Él quiere que ambos convivan en paz. Loran será el piloto del White Doll, es decir, del Torre Gundam, que es como lo conocen al principio de la historia. Su principal anhelo es poder contactar con Diana Sorel, es decir, la princesa de la Luna, y quien está a cargo de la invasión. Porque Loran sabe que Diana es una persona amable y tranquila, que si logra hablar con ella va a lograr que las negociaciones de paz lleguen a buen puerto. Lo malo es que hay intereses de ambos bandos que van a impedir que esto se lleve a cabo. Thor Gundam tuvo un estreno un poco caótico. La gente no estaba del todo convencida hacia dónde iba la historia, ya que el foco principal del conflicto estaba más en las personas y no tanto en las peleas de los robots.
Fue mucho después de su estreno, ya para los años 2005 y 2010, cuando se recopiló en DVD y en Blu-ray, que la serie comenzó a tener un estatus de culto. Actualmente es reconocida como una de las series de Gundam más profundas e innovadoras que se hicieron en mucho tiempo. A nivel personal puedo decir que es una serie que te conquista desde el primer momento. Es una serie que realmente toma el concepto de la guerra desde un punto de vista humano. Es una serie cuya historia se va relatando a través de varios personajes. Podemos verlo desde el punto de vista político, podemos verlo desde el punto de vista social, podemos verlo desde el punto de vista económico e incluso desde el punto de vista militar. Es una serie que te habla sobre cómo la humanidad siempre va a buscar el conflicto, no importa cuántos años haya pasado. Es una serie que también te habla de cómo en los momentos de crisis nos solemos reinventar. Buscamos una excusa para evadir la realidad. Es una serie que te muestra cómo, pese a todas las buenas intenciones que uno pueda llegar a tener, no vas a poder cambiar la mentalidad de las personas. Es una serie que te habla directamente al espectador. Cada episodio va avanzando el conflicto hasta tal punto que no te das cuenta quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Realmente ves cómo ambos bandos hacen cosas buenas y cómo hacen cosas malas. Es una serie que vale la pena recomendar, sobre todo cuando te pones a pensar que estos mismos errores los estamos cometiendo ahora con los conflictos que vemos día a día. La verdad que Thor Gundam es un viaje que vale la pena ver. En sus 50 capítulos, uno realmente termina encariñándose con los personajes. Termina por conocerlos de tal forma que los sentís humanos. Es una serie que cada vez que termines un capítulo te va a dejar pensando. Loran como protagonista en realidad busca la paz en ambos bandos, pero no desde un punto de vista inocente y casi hippie, sino que realmente él se involucra, sabe que va a tener que pelear, sabe que va a tener que matar, pero trata de evitarlo. Es un pacifista a manos del robot más destructivo que la humanidad jamás ha conocido.